Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. En Bogotá buscan al asesino de Freddy Santiago Guzmán, un joven de 19 años que murió tras ser atacado en una estación de Transmilenio. Catalina, con videos grabados en cámaras de seguridad, las autoridades buscan la identificación plena no solo del responsable de este crimen, sino además a otras personas que estarían relacionadas en este hecho que ocurrió por el intento del robo del celular del universitario. La familia del joven pide celeridad en la investigación. Mayra Tenorio, ¿qué se sabe de este caso? Muy buenas tardes. Como dato nuevo se conoce que el día de hoy el CTI volverá a esta zona, estación La Granja, estación Minuto de Dios, aquí sobre la calle 80 occidente de la ciudad. Esto con el fin de recopilar más imágenes para establecer las identidades de estas personas. Se conoce que este hombre involucrado de propinarle la herida fulminante a este joven escapó junto a 2 hombres más en bicicleta. Es lo que establece el CTI también con los videos que pudo conocer del sistema Transmilenio. Hablamos con su mamá, además de reconstruir el caso y cómo avanza la investigación. Hace apenas unos meses, así transcurría la vida de Freddy Santiago Guzmán Cárdenas. Tenía 19 años, se había graduado del colegio el año pasado y era el único hombre entre 2 hermanas más. Su familia lo recuerda como un joven cercano, alegre, que trabajaba para pagar sus estudios. Sus días eran largos, entre tantas responsabilidades. Él iba del trabajo salía a la universidad y regresaba pues tarde de la noche, porque estudiaba prácticamente de 6 a 10 de la noche. Esta rutina se rompió el pasado miércoles en la estación La Granja, en el occidente de Bogotá. Según la investigación que adelanta el CTI de la Fiscalía, un hombre que se coló en el sistema lo interceptó para robarle su celular. Fueron varios segundos de forcejeo, pero el agresor con un arma cortopunzante le propinó una herida en el pecho. Tras el ataque salió de la estación y huyó en bicicleta. Afuera, según información oficial, lo esperaban 2 personas más. Él no se dejó robar porque él sabía que es un sacrificio lo que le costaba colocar cada cosa que él perdía, pero él no se metía con nadie, no era un niño de esos problemáticos, no. Pero esas personas se llenaron de ira, de ver que no les entregaban nada y me lo arrebataron. ¿Qué sacaron si igual no se robaron nada? Freddy fue trasladado al hospital de Engativá, luchó por su vida durante 8 horas, pero el jueves hacia las 6 de la mañana falleció. Hoy su familia exige justicia. No, si yo quisiera tenerlo acá, ya no puedo. Yo tanto sacrificio que hice para que fuera a estudiar, pero yo nunca jamás pensé que me lo fueran a arrebatar así, me lo fueran a asesinar. Que se partió sin despedirse porque le arrebataron su vida. Pido justicia, alcalde. Transmilenio, póngase en la mano en el corazón. Y por favor, ayúdeme a encontrar los responsables y que se entreguen los responsables. El CTI de la Fiscalía busca identificar al hombre que lo atacó y a los otros 2 que lo esperaban afuera, quienes para las autoridades serían integrantes de una banda dedicada a robos dentro del sistema que delinque en ese sector. Mientras avanza la investigación, para los familiares de Freddy solo quedan los recuerdos y una vida que se apagó en segundos. Miren, y es que es masiva la cantidad de jóvenes, de adultos mayores que se mueven por esta troncal de Transmilenio y sobre todo el llamado es el mismo, que haya mayor seguridad, presencia de policías sin importar que sean altas horas de la noche. Le piden seguridad al Distrito Capital. Esa es la petición, Mayra. Gracias. 12:35 minutos. La policía reveló detalles de este doloroso caso que enluta a una familia y a una comunidad universitaria en Bogotá. Paula Belalcázar, ¿qué dice la policía? Paula. Pablo, buenas tardes. Pues nosotros estuvimos hablando con la coronel Marian Moreno, ella es la comandante de policía de Transmilenio acá de Bogotá, y nos dijo que precisamente fueron unos uniformados que estaban en la estación Polo, quienes se dirigieron precisamente aquí, la estación Minuto de Dios, para poder encontrar y auxiliar a Santiago. Lo llevaron en una patrulla de policía de aquí directamente al hospital de Engativá para entrarlo a una cirugía, pero como lo veíamos hace un segundo, pues
pues falleció al siguiente día. Hablamos nosotros también con la coronel, quien entregó detalles de esta investigación, y eso fue lo que dijo. Lo que podemos evidenciar es que el muchacho estaba esperando la ruta cuando pues las personas ingresaron, estos otros jóvenes ingresaron a la estación y trataron de hurtarle sus pertenencias. Es la información que en este momento tenemos. No tenemos evidencia de cuántas personas entraron en ese día, pero lo que nos han manifestado las investigaciones que hemos arrojado fueron varios muchachos los que estaban aquí, entraron aquí a la estación. Dos datos importantes para tener en cuenta. Lo que nos dice la policía es que este hecho sucedió sobre las 9:50 de la noche y que en ese momento no había ni un solo policía para auxiliar precisamente a Santiago en esta estación de Transmilenio. Nosotros hablamos con los usuarios porque el caso de Santiago no es el único. Ellos tienen miedo y nos dicen que incluso ya llevar las pertenencias adelante, estar muy pendiente de sus celulares e incluso tener todas las precauciones no es suficiente. Veamos lo que nos dicen todos los usuarios de Transmilenio. Dentro o fuera de las estaciones de Transmilenio, de día o de noche, en medio de las aglomeraciones dentro de los articulados o con las estaciones vacías, el miedo de los usuarios es el mismo. Uno piensa que puede estar seguro en la misma estación, pero pues puede que al final del puente lo estén esperando para atracarlo, para apuñalarlo, para sacarle el celular, la plata, entonces, o incluso hacerle algún mal, entonces sí es como el tema de que uno siempre se siente inseguro. El sentimiento se ha vuelto generalizado. Antes se veía que había mucho policía rotando en las estaciones, ahora ya no se ve casi personal de seguridad, las personas de seguridad están pendientes de los colados, pero no pendientes de los robos, se acumula mucha gente y en esos cúmulos de gente le sacan a uno el celular, las pertenencias. Muchas veces la preocupación de la mayoría de los usuarios es que la presencia de la policía no estaría siendo suficiente o incluso que en algunas estaciones ni siquiera hay un solo uniformado. Hay varias que están muy solas y uno quisiera en un momento dado hacer alguna pregunta o algo así y no se encuentra ningún policía. Está solo, no hay policía, no hay nadie, entonces uno está a las 11 de la noche en una estación de esas, no, demasiado peligro. Para muchos, el temor no es solo a que los roben, sino a que les quiten la vida al momento de reaccionar. No, pues que en qué momento se acercan y lo atracan a uno, y ya fuera que solo lo atracaran, lo apuñalan, o sea, le quitan la vida a uno. Eso es de verdad de miedo, Bogotá está muy inseguro. Para la policía de Transmilenio, el caso de Santiago Guzmán pone sobre la mesa un escenario muy complejo. Pese que hay presencia desde las 4 de la mañana a la hora que inicia la operación hasta que se termina sobre la 1 de la madrugada, no todas las estaciones están cubiertas. No tenemos una presencia o en puesto fijo en todas las estaciones, pero nosotros tenemos distribuidos a lo largo del sistema, tanto uniformados en moto como uniformados haciendo constante revista en todas las troncales. El trabajo de la policía es permanente, no solamente haciendo presencia, sino con operativos, monitoreos constantes y alertas de usuarios y agentes de seguridad que están dentro de las estaciones. Precisamente nosotros estamos en la estación Minuto de Dios, donde la policía recogió a Santiago para auxiliarlo. Lo recogió atrás, en el segundo vagón, allí estaba precisamente herido. El alcalde de Bogotá ya se puso en contacto con la familia, habló con su mamá y le dijo que le pidió priorizar a toda la policía y a las autoridades este caso para que próximamente encuentren al asesino y a los demás involucrados. Es lo más importante, Paula, gracias. Y para analizar este tema nos acompaña a esta hora Hugo Acero, experto en temas de seguridad y convivencia. Doctor Acero, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole, en las últimas horas el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que hay un déficit de policías de aproximadamente 8.000 uniformados. ¿Qué está pasando con el despliegue de uniformados en la capital del país? Bueno, cuando el alcalde habla de 8.000... un déficit de 8.000 policías porque realmente está pensando, digamos, en una cifra de llegar a casi 24.000 policías en Bogotá. Y la verdad, eso no va a ser posible. Eso hay que decirlo de manera muy clara, porque el gobierno nacional, primero, no ha crecido en términos de número de policías y pareciera que las promesas que ha hecho el presidente Gustavo Petro respecto a pie de fuerza para Bogotá definitivamente no se cumplieron. Inclusive hubo esfuerzos por parte de la propia administración para que con recursos de la alcaldía se pudiera aumentar, pero eso tampoco fue posible y finalmente terminaron
pues atrayendo más gestores, digamos, a trabajar en la ciudad, pero pie de fuerza en la ciudad no va a haber más aumento realmente, y diría en lo que resta del gobierno nacional. Dicho eso del déficit, doctor Hugo Acero, en la estación de Transmilenio donde fue agredido este joven universitario, no había policía en ese momento, según lo que nos han confirmado algunas fuentes. Es decir, ¿no es suficiente la seguridad en las noches en varias estaciones del sistema? Se lo pregunto. Ahí hay un convenio que desde luego se hace con Transmilenio y la policía para tener un pie de fuerza, digamos, adecuado. No sé en qué condiciones esté hoy. Seguramente, como ustedes mismos lo han planteado, habría que incrementarlo, pero sería con la misma policía. Llama la atención cómo en el último informe de ProBogotá mostraron, digamos, las tasas, la cantidad de policías por cada 100.000 habitantes de varias ciudades capitales. Y hay varias ciudades, como 12 ciudades capitales colombianas, que tienen mucho más policía que Bogotá. Bogotá no tiene sino como 221 policías por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la distribución, mientras que hay otras ciudades capitales que tienen 420, 380. Entonces uno no ve, digamos, cuál es la equidad que puede haber en la distribución del pie de fuerza. Yo sí creo que hay que hacer una distribución mucho más equitativa, de tal forma que desde luego Bogotá, que tiene una población por encima de 8 millones de habitantes, pueda tener un pie de fuerza, pues digamos, en términos de tasa, similar a las demás ciudades. Pero no se explica a uno cómo algunas ciudades tienen mucho más policías de la que tiene Bogotá, teniendo Bogotá tantos problemas de seguridad. Doctor Acero, usted señala que ese ideal de 24.000 policías no se va a poder alcanzar porque desafortunadamente el pie de fuerza no ha crecido. Entonces, ¿qué medidas se deben tomar para garantizar la seguridad en el sistema y de quién depende? Pues hay que hacer el esfuerzo, digamos, con policía, pero hay un elemento importante que tiene que ver precisamente con justicia, y no son solamente las reformas que el alcalde ha venido proponiendo. Yo creo que hay que fortalecer todo el tema de investigación criminal. Por ejemplo, para decir, ahí hubo un homicidio, y así como hay, digamos, al año 1.200, 1.220 homicidios en la ciudad, la verdad es que hay muy pocos investigadores, y el nivel de esclarecimiento que tiene la Fiscalía es del 40%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 homicidios, la Policía Judicial, la Fiscalía y la Policía saben solamente de 4 homicidas, más o menos conocen los posibles 4 homicidas. Y esos 4 homicidas no es que estén detenidos, algunos de ellos desde luego están libres y los están buscando, pero se quedan 6 de cada 10 sin saber quién fue el que cometió el homicidio. ¿Por qué se da esto? Porque no hay la suficiente capacidad en la Fiscalía y también en la Policía de investigadores judiciales, precisamente para detener a esos criminales que están cometiendo homicidios en la ciudad. El sicariato ha crecido en la ciudad, y de manera particular hay que incrementar todo el tema de investigación criminal para dar con los sicarios. De lo contrario, el homicidio no va a bajar. No es solamente incremento del pie de fuerza. Y otro elemento que he venido planteando, el alcalde ha venido insistiendo que a los delincuentes hay que meterlos en las cárceles, pero la cárcel, que debería estarse ya por lo menos diseñando y en avance para construir en predios de La Picota, hasta ahora eso sigue archivado. Yo creo que ahí también hay una responsabilidad desde el punto de vista de la ciudad, en donde hay que hacer un esfuerzo importante en obras, por ejemplo, como esa cárcel, para meter a los delincuentes, porque en estaciones y URIs ya no cabe más gente. Pues doctor Hugo Acero, gracias por acompañarnos. Exsecretario de Seguridad de Bogotá, hasta ahora en Noticias Caracol del Mediodía. Con mucho gusto, gracias. Y mucha atención, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se acaba de pronunciar sobre el asesinato del joven universitario Freddy Guzmán, luego de resultar herido en un intento de robo en una estación de Transmilenio. Escuchemos. Esta mañana llamé a Luz Mary, la mamá de Freddy, el joven estudiante de la Universidad Minuto de Dios, que fue asesinado cuando trataban de robarle el celular en Transmilenio, en una estación de Transmilenio. Una llamada difícil, dura, de las que me ha tocado hacer como alcalde de Bogotá. Una frustración muy grande para una familia ver un joven que está empezando su vida, que está arrancando su carrera, que se frustre esa vida por cuenta de alguien que está tratando de robarle el celular. Eso no debería pasar. Luz Mary me pidió que hiciéramos todo lo que está en nuestras manos para llegar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Ya hablé con el director seccional de Fiscalía, le pedí que priorizara este caso, así lo ha hecho, y están trabajando. Y vamos a llegar a los responsables. La policía va a apoyar si es necesario. También Transmilenio tiene herramientas que van a ayudar a llevar a los responsables ante la justicia.
Ahora, este caso, donde una persona muere cuando tratan de robarla, pues tiene que ver muchas veces con delincuentes a quienes les permitimos como sistema que fueran construyendo una carrera criminal. Primero robaron seguramente, no les pasó nada, otro robo, no les pasó nada, hasta que terminan asesinando a alguien por robarlo. Ya lo he dicho muchas veces, eso no puede pasar. Y por eso hay que hacer una reflexión para que quien comete un hecho criminal tenga una sanción efectiva, real. Y de esa forma cortemos esa carrera criminal y seguiremos dando esa discusión. Ahora, mientras tanto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Seguimos trabajando con la policía, con la fiscalía, con todos, para capturar a los delincuentes las veces que sea necesario y para lograr reducir el delito en Bogotá. Es una meta, ayer el general lo decía y compartimos esa visión. Esto lo entendemos como una guerra contra la delincuencia y la vamos a dar. Pase lo que pase. 12 del día, 47 minutos. En otras noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 5 empresas y personas colombianas que estarían involucradas en el reclutamiento de exmilitares de nuestro país para luchar en nombre de un grupo paramilitar en Sudán, en África. Según el Departamento del Tesoro, entre los sancionados se encuentran Phoenix Human Resource, SAS, una agencia de empleo con sede en Bogotá, y su gerente José Libardo Quijano Torres, también al excoronel José Óscar García, propietario de la empresa de reclutamiento Global Cuba Albachería SAS, con sede en Bogotá, y al gerente de dicha empresa, Omar Fernando García Abate. Para las autoridades de Estados Unidos, esta red ha alimentado una de las peores crisis humanitarias y hambrunas del mundo. Además, pidió al ejército y al gobierno de Sudán, así como a las fuerzas de paramilitares que protagonizan una sangrienta guerra, a aceptar una tregua humanitaria de 3 meses sin condiciones. Les contamos que en agosto del año pasado la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los nombres de algunas de las empresas y los implicados en el reclutamiento de centenares de exmilitares colombianos que fueron enviados a combatir en la guerra Sudán. Este es uno de los informes. A mí me da mucha tristeza lo que ocurre con nuestros hombres en Sudán. Dante Hincapié es un sargento retirado que ha prestado sus servicios en empresas de seguridad que llevan años llevando exmilitares colombianos a lugares como Emiratos Árabes y Yemen, entre otros. Él es la voz de muchos de sus compañeros y amigos que están hoy en Sudán, peleando una guerra ajena. Antiguos que hizo Arrieta y los muchachos. Sí, ¿y los demás? Necesitan masa, necesitan gente para colocar allá, vamos, centenares y centenares de personas. Entonces, llegan a estos países sin tener una lectura clara de a quién le van a prestar su servicio. Cuando uno toca suelo extranjero, no hay vuelta atrás. Cuando le entregan a usted un uniforme y un fusil, no hay vuelta atrás, porque si usted da vuelta atrás, muy probablemente su vida corre peligro, incluyendo la de la familia, aquí en Colombia. Entonces no le queda otra al hombre colombiano que seguir para adelante e irse a enfrentarse a circunstancias que no las conocía. Sudán es el último y el más polémico de los destinos conocidos dentro de un mercado de mercenarios en donde los exsoldados colombianos, reconocidos como los mejores del mundo, terminan encontrando una opción laboral, incluso mucho más lucrativa que en Colombia, con promesas de salarios que oscilan entre los $1.500 y $3.000 mensuales. La mejor mano de obra en el campo militar. Somos reconocidos y somos certificados a nivel yo diría que mundial. No ha sido posible superar al soldado colombiano. Entonces, como somos conocidos y somos certificados como material humano de alta calidad. Para analistas y expertos en derechos humanos como Juan Papier de Human Rights Watch, el origen del problema de los mercenarios colombianos por el mundo está muy claro. Es evidente que Colombia es un país con un ejército muy grande, pero con esfuerzos muy limitados para asistir, apoyar a los miembros del ejército una vez que se retiran o que dejan la fuerza. Y eso significa que estas personas quedan desempleadas, quedan sin trabajo y ven pocas oportunidades para utilizar
lo que han aprendido en las Fuerzas Armadas. Esto genera riesgos enormes, como hemos visto en Haití y como probablemente estemos viendo hoy en Sudán. Dante Hincapié es de los pocos exmilitares que se atreven a contar públicamente la historia de cómo llegan los mercenarios a África y a Oriente Medio. Noticias Caracol recogió varios testimonios de otros colombianos que por razones de seguridad prefirieron permanecer en el anonimato y que coinciden con él en señalar a un ex coronel colombiano como una de las piezas claves en el negocio que está incendiando una de las peores guerras del mundo. La señora Claudia y el señor Quijano son los que han manejado y han tergiversado nuestra profesión de militares para vendernos al mejor postor, dejando a la deriva allá a los soldados. Las personas a las que se refiere Hincapié son el coronel retirado del ejército Álvaro Quijano y su esposa Claudia Olivares. Quijano perteneció a las Fuerzas Especiales. Salió hace más de 15 años del ejército cuando fue vinculado a varias investigaciones por supuestos nexos con poderosos jefes del Cartel del Norte del Valle como Diego León Montoya, alias Don Diego. Una vez por fuera del ejército, él y otros oficiales montaron hace una década un lucrativo negocio que consistía en enviar exmilitares colombianos para prestar servicios de seguridad y escolta en los Emiratos Árabes Unidos. Lo que comenzó como un tema de protección interna, creando batallones enteros de colombianos al servicio de ese país, se convirtió en una oscura estrategia que traspasa fronteras. Así lo explicó un exmilitar que ha estado en Emiratos Árabes y actualmente está en Sudán. Reservamos su identidad por razones de seguridad. La mano negra es Quijano. Y por encima de todo lo que ha pasado, Quijano no ha existido. La ambición del dinero pudo más que de pronto las repercusiones que les pueda traer por la ilegalidad. Porque en este caso esto es 100% ilegal, esto es una trata de personas. Tómenle el tiempo, en este caso, cuando diga juego, martilla. Testimonios y documentos en poder de Noticias Caracol aseguran que el primer filtro para el reclutamiento y el envío de los colombianos a Sudán se hace a través de empresas vinculadas al coronel Quijano y su esposa Claudia Oliveros. Según sus relatos, antes los entrevistaban en las oficinas de estas empresas. No obstante, a raíz del escándalo de los mercenarios en Sudán, las convocatorias se trasladaron a habitaciones del Hotel Tequendama en Bogotá y apartamentos de alquiler. Estas empresas funcionan en llave con Global Security Service Group, una compañía con sede en Emiratos Árabes que actúa como la contratista de los mercenarios. El sello de Global Security Service Group aparece en los formatos de hojas de vida, los contratos y las cuentas de cobro de los colombianos que han terminado combatiendo en Sudán. Noticias Caracol obtuvo la documentación de varios de estos mercenarios que llegaron inicialmente a Libia, en donde les notificaron que su destino final sería Sudán, como lo confirmó a Noticias Caracol el exmilitar que está en ese país. Y él empieza a hacer ese reclutamiento al principio engañando a las personas, porque él le dice a las personas que van para Emiratos, que a trabajar en petróleos, que van para Libia, que no se seguridad estática, y las personas terminan en Sudán. Eso fue cierto y así empezó. Estando en Benghazi, Libia, les hicieron firmar este tipo de cuentas de cobro donde autorizaron a Global Security Service Group en Emiratos Árabes a girar los pagos a través de la empresa en Panamá llamada Global Staffing, ligada a Quijano. Una vez en Panamá, el dinero debía ser transferido a las cuentas de los exmilitares en Colombia. Esta triangulación de dinero tendría como fin tratar de borrar cualquier huella que conecte con Emiratos Árabes. Los Emiratos emplean a la empresa Global Security Service Group, que es una empresa civil autorizada por el gobierno de los Emiratos para prestar los servicios de seguridad con armas, ¿sí? Y contratan a esta empresa para, digamos, ejecutar de una u otra manera estas actividades, pero ellos tampoco se untan la mano directamente. El que la empresa contratista tenga sede en Emiratos Árabes y su funcionamiento esté avalado por ese gobierno ha sido uno de los argumentos para señalar la responsabilidad de Emiratos Árabes en el patrocinio de los mercenarios en Sudán. Lo que sabemos es que hay evidencia cada vez mayor sobre la asistencia que presta Emiratos Árabes Unidos a
las fuerzas de apoyo rápido, una de las partes en este conflicto en Sudán. Y como parte de ese apoyo, estamos investigando el rol de mercenarios colombianos. Hay evidencias, reportes de más de 300 ex soldados colombianos que estarían en la zona, en particular en Darfur, que habrían llegado a partir de septiembre de 2024. Y vemos con inmensa preocupación reportes de que estarían involucrados en crímenes de guerra y graves abusos. Emiratos Árabes ha negado cualquier participación en la financiación de los mercenarios colombianos y en las graves violaciones de derechos humanos que se están reportando desde Sudán. No obstante, para analistas como Óscar Palma, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, es innegable el interés de Emiratos Árabes en Sudán. Emiratos Árabes Unidos, pues como lo decía, se manifiesta neutral ante el escenario de la guerra en Sudán. Sin embargo, hay rumores, se habla del apoyo que Emiratos Árabes ha estado entregando a las fuerzas de apoyo rápido, incluso en términos de ayuda militar. Parece haber unas conexiones aéreas a través de las cuales existe este apoyo material, pero no se puede confirmar fácilmente. El trasfondo del envío de mercenarios a Sudán sería económico y geoestratégico. Para los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, el oro de Sudán es interesante en su objetivo de convertirse como en una gran economía o en un gran punto de comercio, un hub de comercio global en la región. Este tipo de materiales resultan interesantes. También está la posibilidad de acceder a los puertos del Mar Rojo, por ejemplo. Son objetivos estratégicos de Emiratos Árabes Unidos que se podrían alcanzar a través de la llegada de un gobierno aliado en Sudán. Y no podemos dejar de reconocer que existen colombianos que han ido a Emiratos Árabes Unidos a trabajar para compañías de seguridad. Varios mercenarios le confirmaron a Noticias Caracol que como parte de una estrategia para esquivar cualquier conexión con Emiratos Árabes, se han modificado las rutas de viaje de los colombianos. Hasta noviembre del año pasado, los colombianos aterrizaban primero en Madrid o en Francia. De allí salían a Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes, para luego viajar a Sudán. A partir de este año, los colombianos comenzaron a tomar otro camino. De Bogotá viajan rumbo a París y desde allí viajan a Libia, Etiopía o Somalia para evitar su paso por Emiratos Árabes. Finalmente, llegan a Sudán por tierra, evitando cualquier control migratorio. No hay claridad sobre cuántos mercenarios colombianos están en Sudán. Las cifras oscilan entre los 300 y los 2.000 hombres. En todo este negocio, los que más ganan son los dueños de las empresas intermediarias, a quienes las compañías de Emiratos Árabes les estarían pagando alrededor de $1.500 mensuales por cada exmilitar que envían a la guerra. ¿Reconoce el objetivo? Muy bien. Mensualmente a ellos les están dando $1.500 por hombre. Ahorita ya deben de tener el tercer batallón. O sea que si hay 3 batallones ya multiplican mal contados deben de haber 2.000 hombres. ¿Sí? Y 2.000 hombres por 1.500 mensuales, $3 millones mensuales, o sea, más o menos por 2.000 hombres. Tampoco se sabe con claridad cuántos están muertos o heridos. Sobre lo que sí hay certeza es en que, según los testimonios recogidos por Noticias Caracol, la situación se salió de control, al punto que están reclutando a cualquier colombiano que acepte viajar. La situación es tan delicada que el mismo Dante Hincapié hace esta cruda radiografía. Hay que advertir rotundamente de que este tema con la empresa de Quijano y de Claudia hay que hacerla a un lado. Esa es una empresa que no es fiable, no es confiable, empresa que están reclutando personas colombianos y los están llevando prácticamente de carnada, de masacre. Es un suicidio prácticamente lo que uno está haciendo, porque han habido muchos casos de colombianos que van a pelear en Sudán y no les pagan su salario. Noticias Caracol intentó comunicarse con el ex coronel Quijano y con Claudia Olivares, pero no obtuvimos respuesta. Tampoco de la empresa Global Security Service Group.
En otras noticias, en Medellín, un juez envió a la cárcel a un médico urólogo de 61 años señalado de presunto abuso sexual a más de 20 mujeres en esta ciudad. Según la investigación, el hombre cometía estos delitos durante las consultas médicas. Erika Zapata, ¿qué dicen las víctimas? Catalina, muy buenas tardes. Así es, en las últimas horas se le dictó medida intramural al galeno de 61 años de edad, al urólogo de la ciudad de Medellín, al cual se le señala el abuso sexual de por lo menos 20 víctimas, así como usted lo decía, Catalina, en esta ciudad durante varios años. Hay que decir además que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asegura que con el pasar de los días van a aumentar el número de víctimas porque en este momento le están dando apoyo psicológico a por lo menos 50 mujeres que fueron al parecer atendidas por este hombre. Lo que dicen las víctimas es que quieren que se siga haciendo justicia. Hoy las víctimas del urólogo de 61 años de edad, que fue enviado a la cárcel en las últimas horas, sienten un poco de tranquilidad tras la decisión. Sin embargo, esperan que se siga haciendo justicia. Sí, muy optimista, muy feliz de saber que en este momento está privado de la libertad, que no va a seguir atendiendo pacientes porque estaba atendiendo, aunque todo estaba en redes sociales, estaba el proceso en investigación, él seguía atendiendo como si nada. Entonces me siento muy contenta de saber que en este momento está detenido. Ocurrió una sola vez en el año 2013, pero él, en mi caso particular, él alteró la historia clínica y aparece como si yo hubiera ido 3 o 4 veces a cita con él. Y es que por lo menos son 20 las víctimas de este hombre acreditadas por las autoridades, sin contar las que faltan por denunciar. Hoy las víctimas, yo creo que tenemos varios mensajes importantes. El primero es que pues ya los entes están trabajando en todo el tema, obviamente, para que se haga justicia sobre él, y ellos serán los encargados de determinar, obviamente, ya pues obviamente a qué instancias deberá llegar. Pero hoy las víctimas queremos más dejar un mensaje desde varios frentes, que si bien después de pasado tantos años, es que simplemente hoy somos unas voces que queremos darles a exponer que las mujeres, muchas o la mayoría o todas podemos acudir a un urólogo y no solamente a un ginecólogo. Y es partir también de la confianza del médico que nos está tratando. Dicen las afectadas que aunque en algunos casos el tiempo ha servido para curar el dolor, las cosas para ellas no han sido fáciles y es un dolor que no podrán borrar. En mi caso fue en 1996, yo asistí a la clínica de Las Vegas por una urgencia, tenía cálculos renales y ya después el doctor me atendió en esa urgencia y después en su consultorio. ¿Cómo se sienten ustedes las víctimas hoy? Pues la verdad yo pienso que nos da un poco de tranquilidad el que el proceso esté avanzando de esta manera. Y es que según la Fiscalía, este hombre, Alberto Posada Peláez, recibía a sus pacientes en consulta, les hacía comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y luego les pedía ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico. Sin embargo, ello no ocurría, ya que el médico en realidad aprovechaba el estado de indefensión de sus víctimas para luego cometer sus supuestos abusos, algo que las víctimas esperan que nunca más ocurra. Pues estamos muy satisfechas, la verdad, con la decisión que tomó el juez. Entendemos que pues, el papel de la defensa sea defenderlo, ¿cierto? Pero el juez pues, no se dejó persuadir con los argumentos que la defensa estaba dando. Nosotras creemos que él sí es un peligro para la sociedad porque pues mira dónde lo capturaron, él estaba yendo a trabajar, o sea, podía haber más víctimas, podían seguir habiendo víctimas. Entonces estamos muy satisfechas pues, con la decisión que tomó el juez. La verdad, esperamos que todo siga por el mismo camino. Por su parte, el médico Alberto Posada no aceptó los delitos imputados por la Fiscalía y se declaró inocente. Ahora la investigación continuará para ubicar a otras presuntas víctimas que hasta el momento no hayan denunciado, mientras se espera el llamado a juicio del galeno. Recordemos que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó la captura de este hombre hace unos días cuando iba a trabajar de este galeno. Continúan las investigaciones al respecto para detectar si hay más víctimas. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Es la 1:05 p.m. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han provocado desbordamientos, derrumbes y fuertes inundaciones que afectan cultivos y vías en el país. Este es un panorama nacional.
A esta hora es noticia la alerta roja en 8 municipios del departamento de Santander por las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas. Uno de ellos en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde se presentaron algunas afectaciones en la tubería del acueducto municipal y que tiene a cerca de 15.000 personas recogiendo agua de los carrotanques, según confirmó la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio. Según los pronósticos del IDEAM, se prevén lluvias para hoy en horas de la tarde y de la noche y mañana también, por lo que se pide especial cuidado a las comunidades. El municipio de Tunja amaneció sin agua. Las fuertes lluvias en Venta Quemada, Boyacá, ocasionaron la pérdida de calzada, lo que ocasionó el colapso de la red principal que conduce el agua a la región. Cerca de 180.000 habitantes estarán sin agua hasta el día martes, por lo que las clases del municipio fueron suspendidas. Por ahora, las autoridades activaron un puesto de mando unificado en el que adoptaron medidas de abastecimiento temporal con carrotanques. Las autoridades también hacen un llamado urgente al ahorro de líquido vital. En Cundinamarca, los municipios de Silvania y Granada enfrentan una emergencia invernal. Las intensas lluvias de las últimas horas inundaron cultivos, bloquearon vías terciarias y dejaron a cientos de familias campesinas incomunicadas. El alcalde de Silvania manifestó que la cifra de afectados asciende a 7.000 personas y solo en su municipio, entre los que se cuentan 500 agricultores que hoy ven en riesgo sus cosechas y sus sustentos. Las crecientes de 5 afluentes agravaron el daño en viviendas y accesos rurales. Ante la magnitud de la crisis, el mandatario solicita ayuda urgente al gobierno nacional y departamental. Las autoridades locales continúan el plan de contingencia para atender la comunidad afectada. En Corinto, Cauca, fue declarada la calamidad pública para atender a las familias damnificadas de 18 viviendas que se vieron afectadas como consecuencia de las fuertes lluvias. Más de 20 derrumbes sobre las vías mantienen incomunicadas a más de 3.000 personas de los corregimientos del Jigual, Río Negro y Los Andes. En el oriente del Cauca, en el municipio de Totoró, fueron destruidos cultivos de maíz, acelga y también lechugas, como consecuencia también de las fuertes lluvias. Las comunidades campesinas han reportado la muerte de 20.000 peces en diferentes proyectos piscícolas. En el municipio de Miranda, Cauca, fue destruido el puente José María Obando, el histórico puente que también es conocido como el Puente de los Esclavos y construido en el siglo XVIII, esto como consecuencia de la creciente del río Güengué. En el municipio de Sucre, Cauca, también la creciente de la quebrada Bellavista inundó una vía, causando problemas de movilidad, ya que quedó incomunicado el municipio de Sucre con Huachicono. Y en Caloto, Cauca, en el sector de Pedregal, varios derrumbes mantienen incomunicado a Toribio, Cauca. A esta hora hay maquinaria amarilla sobre la vía. Y como ya lo vemos, las lluvias no dan tregua en el país y empiezan a dejar graves estragos en varias regiones. Según el IDEAM, más de 400 municipios se encuentran en algún nivel de alerta. Ríos a punto de desbordarse, quebradas crecidas y vías afectadas. Este es el panorama que dejan las más recientes lluvias de los últimos días en el país. Según el IDEAM, más de 430 municipios se encuentran en algún nivel de alerta. Estamos previendo que las precipitaciones se concentren especialmente en la jornada de la tarde, en áreas específicas, por ejemplo, para el Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Varias emergencias ya se registran en todo el territorio nacional. En Tunja, cerca de 180.000 personas están sin agua tras la ruptura de una línea del acueducto provocada por la caída de la banca en la vereda San José de Gacal, infraestructura clave para el abastecimiento de la capital boyacense. Santander es otra de las zonas bajo especial vigilancia, donde las lluvias han sido persistentes. El domingo estamos previendo algunos focos muy puntuales nuevamente de lluvias intensas, especialmente para el eje de Piedemontes, tanto la Orinoquía como la Amazonía, lo que sería Santander. En Buenaventura, un deslizamiento afectó la movilidad en la zona, mientras que en la vía Panamericana, cerca a Manizales, otro derrumbe obligó al cierre de un carril. En total, 54 municipios están en alerta roja por posibles deslizamientos, principalmente Chocó con 16 municipios, Antioquia con 11 y Meta con 8. Las alertas por lo pronto para el día de hoy estamos hablando casi el 65% de los municipios ante una condición de deslizamientos. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en 2026 llovió un 574% más que el año anterior, generando más de 600 emergencias en 328 municipios de 24 departamentos y más de 155.000 familias damnificadas. Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia y Huila son los más afectados.
1:30 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Hay polémica en Cali por la venta de aguardiente antioqueño en algunos eventos realizados en el departamento. En el Consejo Distrital, esta situación llevó a que 2 de las concejales se enfrentaran con fuertes palabras. Lo que era una sesión habitual en el Consejo Distrital de Cali terminó en un rifirrafe entre las concejalas María del Carmen Londoño y Tania Fernández Sánchez. En medio de su presentación, la cabildante del Pacto Histórico cuestionó la postura de la gobernadora del Valle del Cauca, tildándola de sorda y muda frente a la comercialización de aguardiente antioqueño en eventos realizados en Cali. Y yo me pregunto también, en este caso, ¿por qué la gobernadora del Valle no sale a defender a los vallecaucanos? Porque ahí sí se queda callada. Ahí sí, sorda y muda como Shakira. De inmediato, la militante del partido de la U salió en defensa de la mandataria. ¿Por qué le tiene que decir sorda y muda? No, María del Carmen, respete. Porque respete ella, porque ella se queda callada frente a lo que está pasando con la industria de licores del Valle. Usted le da la gana jugarse la boca con la gobernadora del Valle, una mujer que trabaja. Pues que lo demuestre. Olvídense, María del Carmen. Que lo demuestre. Respete. Que lo demuestre. Se ha quedado callada frente a este tema. La tensión no bajaba y tuvieron que intervenir. Una moción de orden, Presidenta. Una moción de orden. Lo digo porque ella se ha quedado callada. Una moción de orden, Presidenta. Por favor. La concejala María del Carmen Londoño reclamaba por lo que, según ella, es una competencia inequitativa entre industrias licoreras y sobre el papel de Corfecali. Pues yo dije que la gobernadora se había quedado callada frente a lo que estaba pasando y era permitir que la industria antioqueña tuviera la posibilidad de estar en los eventos importantes que se estaban haciendo en el Estadio Pascual Guerrero y que nosotros necesitamos que se defienda el Valle del Cauca. La concejala Tania Fernández aseguró que el respeto está por encima de cualquier debate. Sorda y muda, eso no se puede permitir. Colocar el tema de la discapacidad como una humillación o como una burla, eso es inaceptable. La competencia cambió, pero el respeto no puede cambiar. Bienvenido el debate, bienvenido el control político, pero siempre el control político debe ser propositivo. Por otro lado, frente a las afirmaciones de una concejala del Pacto Histórico sobre un presunto favorecimiento a la fábrica de licores de Antioquia por la cercanía entre Fabio Botero, exgerente de Corfecali y hoy colaborador de esa compañía, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, el nuevo gerente de Corfecali, aseguró que la empresa ha registrado un crecimiento superior al 100% en sus resultados de comercialización entre 2023 y 2025. A quienes dicen que se está buscando favorecer la entrada de licoreras por fuera del departamento, queremos contarles que Corfecali tiene firmada una alianza estratégica con la licorera del Valle desde el 2024 hasta el 2027. Eso no solamente en una visión de fortalecimiento institucional y regional, sino en una apuesta a largo plazo por la estabilidad financiera de Corfecali. Según la Ley de Apertura de Fronteras, el licor puede comercializarse en cualquier parte del país. Durante el año 2025, la industria de licores del Valle superó los 10 millones de botellas vendidas y transfirió más de 146.000 millones de pesos, recursos invertidos en salud, educación y otros campos. A esta hora es noticia en el mundo el cierre en el estrecho de Hormuz. Irán dio marcha atrás a su promesa de reabrir este paso crucial para el transporte de mercancías al acusar a Estados Unidos de incumplir lo pactado. Esto ocurre mientras en otro frente de la guerra miles de libaneses vuelven a sus casas tras una frágil tregua. No pasaron 24 horas antes que el estrecho de Hormuz volviera a cerrar. Mientras varias embarcaciones se desplazaban por el Golfo hacia esa zona, los marinos fueron sorprendidos cerca a una ruta que a nivel energético es vital. Estados Unidos volvió a incumplir sus compromisos. Regresó a la misma hostilidad y malicia que había demostrado anteriormente. La respuesta es la acción que nuestra sede ha anunciado. Algunos buques mercantes denunciaron amenazas y ataques. El cierre siguió al anuncio de Washington de mantener el bloqueo a los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo, y pese a acercamientos que suscitan más incógnitas que respuestas. Estamos teniendo conversaciones muy productivas, todo va muy bien, no pueden chantajearnos, de hecho muchos barcos están viniendo a Texas. En el otro frente de guerra, Francia denunció la muerte de un soldado que integraba las fuerzas internacionales en el sur libanés y sugirió que el grupo armado Hezbollah, afín a Irán, fue el responsable.
Y aunque rige un alto al fuego de 10 días entre Israel y Hezbolá, así amaneció el tráfico en la ciudad costera de Sidón. La autopista abarrotada de desplazados que vuelven al sur, desafiando las bombas, el caos y el miedo. Reconstruiremos con nuestras propias manos, no tenemos miedo, aunque nos lleve 10 años repararlo, no me importa. Pero el conflicto no eclipsa las historias de quienes lo sufren, como esta pareja de recién casados que volvió a la que un día fue su casa. Cada rincón está rodeado ahora de escombros, bajo los que intentan rescatar lo poco que pueden. Podría viajar, podría ir a cualquier país del mundo y vivir en el extranjero, pero estoy decidido a quedarme aquí, decidido a quedarme en este país. En medio del cruce de palabras entre líderes mundiales y una frágil tregua, más de 2.300 personas han muerto en ataques israelíes y más de 1 millón obligadas a dejar sus hogares. Todo esto desde que Hezbolá arrastró al Líbano al conflicto. Nos ubicamos en España, escenario de una cumbre de líderes iberoamericanos de izquierda que buscan salidas a las problemáticas de la actualidad internacional. Asistieron el presidente Petro, así como la mexicana Claudia Sheinbaum, el brasilero Luis Ignacio Lula da Silva y el uruguayo Yamandu Orsi. En Barcelona, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió a cada uno de los 26 invitados a la cumbre y habló sobre el panorama internacional. La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. La cuarta reunión en defensa de la democracia fue convocada por España y por Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva lanzó fuertes críticas al papel de la ONU en la actualidad. No podemos simplemente levantarnos cada mañana y acostarnos cada noche con un presidente de una república tuiteando amenazas contra el mundo y declarando la guerra. Y todos ellos toman decisiones sin consultar a la ONU. El presidente Gustavo Petro habló sobre el conflicto en Medio Oriente y recalcó la importancia de la cumbre. Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra. Se trata de una especie de faro que en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad. Una de las apariciones más esperadas fue la de Claudia Sheinbaum. La presidenta de México sostuvo un amable diálogo con Pedro Sánchez y dijo que no existe una crisis diplomática entre México y España. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a España que reconociera los abusos cometidos durante la colonia en México por España. El tema escaló en 2024 cuando Sheinbaum no invitó al rey Felipe a su posesión. Sin embargo, las diferencias parecen haber quedado atrás y la mandataria también habló en la cumbre sobre el papel de Estados Unidos en el mapa internacional y pidió que no se abra un nuevo foco de guerra. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México. De manera simultánea en Barcelona se realiza el foro global Progressive Mobilization, que reúne a más de 5.000 representantes y líderes de partidos progresistas. Y en otros hechos, la Fiscalía de Perú intervino un almacén de actas electorales a una semana de las elecciones presidenciales, de las cuales aún no se conocen los resultados. Los funcionarios llegaron hasta el lugar donde se guardan las actas y papeletas que fueron utilizadas en los comicios. La visita se realizó además ante el aumento de denuncias de fraude. A la fecha, el 93% de los votos han sido escrutados con incertidumbre sobre quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Y el Papa León XIV llegó a Angola en una de las últimas paradas de su gira, que en 11 días lo lleva por 4 países africanos. Los angoleños llenaron las calles para recibir al líder de la Iglesia Católica, quien condenó lo que llamó una lógica de explotación que provoca desastres sociales y ambientales. Por otro lado, el pontífice lamentó que sus palabras de paz de los últimos días se interpretaran como un debate con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto dijo.
Solo un pequeño ejemplo. La charla que di en la reunión de oración por la paz hace un par de días fue preparada hace 2 semanas, mucho antes de que el presidente comentara sobre mí y sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo. Y sin embargo, resulta que se vio como si estuviera tratando de debatir, una vez más, con el presidente, lo cual no me conviene en absoluto. A esta hora es noticia en el Valle del Cauca la incineración de 2 vehículos pertenecientes a una empresa de energía de la ciudad de Bogotá. En la vereda Pocitos, en San Pedro, del departamento del Valle del Cauca, hombres armados habrían obligado a los trabajadores de esta empresa energética a descender de los vehículos para posteriormente prenderles fuego. De acuerdo con las autoridades, en la zona opera el Frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las FARC, lo cual es materia de investigación. A esta hora, autoridades en Barranquilla y el Atlántico trabajan de manera articulada con el Ministerio de Defensa para dar cumplimiento a los anuncios realizados durante el Consejo de Seguridad en Baranoa, donde el ministro Pedro Sánchez señaló que reforzará el pie de fuerza en el Atlántico con más unidades del Gaula, un nuevo pelotón del Ejército y más uniformados de Policía Judicial. Estas unidades deben estar en el Atlántico antes del 31 de mayo. También advirtió que 11 bandas criminales, además de los costeños, los Pepes y el Clan del Golfo, se pelean las rentas criminales y anunció la instalación de más cámaras de videovigilancia para combatir diferentes delitos. A esta hora es noticia que la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de 150 millones de pesos para dar con los responsables de hurtar 2 volquetas y una motocicleta de un contratista de la Gobernación de Antioquia y además de asesinar a un hombre de 47 años de edad, dueño de la finca donde se encontraban esos vehículos. Esto ocurrió en el municipio de Támesis, suroeste del departamento. De acuerdo a la Gobernación, el dueño de esa finca pues rentaba ese espacio para que tuvieran esos vehículos que estaban siendo utilizados para pavimentar unas vías terciarias. Allí hace fuerte presencia el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. A esta hora es noticia el llamado de las autoridades de salud en Bogotá a completar los esquemas de vacunación contra la influenza y el virus sincitial respiratorio al tener en cuenta la llegada del primer pico respiratorio del año. Según informaron, a la fecha contra este último virus hay más de 22.000 mujeres embarazadas que se vacunaron entre las semanas 28 y 36 de gestación, lo que permitió que el 80% de los recién nacidos en Bogotá cuenten con inmunización. Sin embargo, piden a los padres vacunar a los menores de edad contra la influenza, pues en la ciudad hay más de 600.000 dosis de la vacuna disponibles. Recuerde que puede acceder a estas vacunas de manera gratuita en más de 200 puntos de inmunización en la ciudad. Y a la 1:51 p.m, activamos el radar de la política del fin de semana con los recorridos que adelantan los candidatos a la presidencia de la República. Comenzamos con Iván Cepeda, ustedes lo ven acá, quien hoy tiene un evento en el parque principal de Fusagasugá, donde socializará sus propuestas con los habitantes de este municipio. En las últimas horas, el candidato también estuvo en Boyacá, en donde anunció su plan de choque para combatir la crisis en el sistema de salud y explicó que la privatización de la salud, según él, ocasionó fallas estructurales en el sistema. Y de otro lado, la candidata y también senadora Paloma Valencia, quien ayer inauguró su nueva sede de campaña en Cartagena, hoy llegó al Urabá antioqueño. Allí se reunió con gremios y líderes de Sintra y Nagro para escuchar de primera mano las necesidades de este sector. Los habitantes del Urabá le mostraron sus preocupaciones en materia de acueducto, potabilidad, infraestructura vial, déficit de vivienda y seguridad. Y continuamos con Abelardo de la Espriella en medio de este recorrido, quien hoy estará recorriendo algunos municipios del Valle del Cauca como Ginebra y Roldanillo. Su principal bandera para esta parte del país se concentra en la seguridad y las garantías para los empresarios. Previamente estuvo en Pasto, Nariño, donde en multitudinarios eventos socializó sus propuestas y realizó la inauguración de lo que él denominó la Casa Abelardista.
Ahora veamos lo que pasa por los lados de Claudia López. Por su parte, hoy ha recorrido Bogotá en Filomena. Este vehículo eléctrico que según la candidata representa su compromiso con el medio ambiente. En el recorrido habló con empresarios y emprendedores a quienes les mostró su compromiso para trabajar por la economía del país y las garantías para este sector. Algunos de estos emprendedores se vieron beneficiados de sus programas cuando, recordemos, fue alcaldesa y asegura que planea hacer lo mismo a nivel nacional de ganar la presidencia. Y hasta Tumaco, Nariño, llegó también el candidato Luis Gilberto Murillo. Al ritmo de la marimba de Chonta, los cantos de las cantadoras y el sabor de la cocina tradicional, Murillo cerró su agenda en el Pacífico nariñense. El candidato se comprometió de llegar a la presidencia a que su gobierno no solo garantizará la seguridad, sino que hará de la cultura de Tumaco el activo más valioso de la economía azul. Y ahora hablemos de seguridad, porque en las últimas horas, recordemos, distintos candidatos presidenciales han venido denunciando amenazas contra su vida. ¿Qué tan difícil es hacer campaña en Colombia en medio de este contexto? A continuación, el análisis. A 6 semanas de realizarse la primera vuelta, candidatos como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han denunciado amenazas en su contra. En redes sociales circularon imágenes sobre arreglos fúnebres con sus nombres y en las últimas horas el presidente Gustavo Petro reveló que la CIA tendría información sobre un supuesto plan para atentar contra Iván Cepeda. Según analistas, el panorama es complejo. Los datos de la MOE y de la Defensoría del Pueblo advierten que en por lo menos el 30% de los municipios hay un riesgo para hacer proselitismo y que en por lo menos 70 de ellos el riesgo es extremo. ¿Eso qué quiere decir? Que los candidatos no pueden entrar en por lo menos el 10-15% de los municipios por presencia de grupos armados, por amenazas, y eso complica no solo el ejercicio del proselitismo, sino que también erosiona la democracia. ¿Hay territorios en donde es imposible hacer este proselitismo? Claramente hay unas zonas donde es muchísimo más difícil hacer campaña electoral para la presidencia de la República. Estamos hablando de unas subregiones del Cauca, del Valle del Cauca, del departamento de Antioquia, del norte de Santander, por ejemplo Catatumbo, y de otros territorios en el país. Esto que implica tener unas medidas de seguridad absolutamente coordinadas entre las autoridades nacionales y las autoridades del orden local. La coordinación entre Estado y campañas consideran también va a ser clave. La democracia no es solamente votar, sino también asegurar que lleguen con vida quienes aspiran a las elecciones, sobre todo los candidatos de la oposición, que en última son la joya de la corona. Ese referente de lo que pasó con Miguel Uribe Turbay complica aún más la situación de seguridad de los candidatos. Entonces me parece importante que para que esto funcione tiene que haber coordinación entre las campañas y los organismos de seguridad. El gobierno ha venido fortaleciendo medidas ante estas nuevas amenazas. Hoy, al término de una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que se han tomado todas las medidas necesarias para que los esquemas estén al servicio de la integridad personal de cada aspirante. Y ahora hablemos del gobierno nacional que llevará a cabo la Comisión de Seguimiento Electoral a diferentes ciudades. Este comité es la instancia encargada de tomar las acciones necesarias para garantizar el normal desarrollo de las elecciones, en este caso concreto de las presidenciales. En este espacio participan integrantes del gobierno, de los partidos y otras instituciones del Estado. Pues bien, este encuentro se adelanta normalmente en Bogotá, pero se supo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene pensado hacerlo no solo en la capital del país, sino también en otras ciudades, eso sí, con carácter nacional. Se ha considerado Pereira y Cali y es un asunto que sigue en evaluación. Por ahora, aún no hay fecha de la próxima reunión. Y finalizamos con el siguiente tema. El Ministerio de las TIC respondió a la denuncia del candidato Iván Cepeda sobre un presunto proselitismo político del viceministro Andrés López. En un comunicado en el que no se hace mención concreta a la persona señalada, esa cartera manifestó que desconocen que alguno de sus funcionarios esté participando en política. Manifestaron que no han recibido una denuncia formal ni evidencia alguna que permita concluir una acción contraria a las normas vigentes, por lo que consideran que no se puede hablar de proselitismo
ni utilización del cargo. Recordemos que en las últimas horas el candidato presidencial manifestó que se enteró que el viceministro Andrés López había participado de un grupo de WhatsApp que promueve su aspiración y que su postura ante estos hechos es que ningún servidor público debe hacer proselitismo político. Y precisamente volviendo con el tema de la seguridad de los candidatos a la presidencia en la actual campaña, se acaba de pronunciar el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Escuchemos. A través del CORMPE nos hemos articulado para brindarle la seguridad a todos los candidatos y al proceso electoral. Se han reforzado sus esquemas de seguridad con varios vehículos y personal, atendiendo a 172 eventos de los candidatos y empleando más de 6.000 uniformados entre militares y policías. He hablado con los candidatos y las candidatas presidenciales, a quienes les he manifestado toda la disposición del Ministerio de Defensa, articulado con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía General de la Nación y con las demás entidades para continuar brindándoles todas las garantías de seguridad. También les informé las conclusiones de la Junta de Inteligencia Conjunta, donde se dispuso priorizar y focalizar los esfuerzos de inteligencia para que se tomen las decisiones respectivas en el marco del CORPE para mantener su seguridad, la de sus familias, la de las sedes de campaña y de todos los lugares donde se desplieguen en su campaña electoral. Y con este pronunciamiento cerramos el radar de la política del fin de semana y a las 2 de la tarde en punto hacemos una pausa, pero ya regresamos con más Noticias Caracol. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades del Magdalena anunciaron la construcción de la vía de doble calzada que comunicará el municipio de Ciénaga con Barranquilla y el resto de la costa caribe colombiana. El proyecto ya fue aprobado por la ANLA, serán intervenidos más de 45 kilómetros y se construirán viviendas nuevas para los habitantes de Tasajera. Durante más de 70 años, esta es la carretera que une Ciénaga con Barranquilla. Son cerca de 60 kilómetros de una sola calzada, muchas veces afectadas por el mar, que será ampliada a 4 carriles, 2 de ida y 2 de venida, con una inversión de 2.7 billones de pesos, aportados con recursos de la Gobernación del Magdalena. 49.9 kilómetros de vía en doble calzada que incluyen 3 viaductos con más de 10 kilómetros de elevación sobre el terreno, lo cual nos va a permitir mejorar ambiental y sosteniblemente la Ciénaga Grande de Santa Marta. Así quedará la vía de doble calzada, siendo amigable no solo con la Ciénaga Grande, sino también con el área costera que recorre la carretera. El proyecto permitirá dinamizar el turismo y la economía de la región. Recordemos que este tramo comunica con el Atlántico hacia Bogotá. Por aquí también pasa la carga pesada, pero se mueve la economía y el turismo de toda la región caribe colombiana. Asimismo, alrededor de la doble calzada serán construidas 700 nuevas viviendas para los pescadores de la Ciénaga Grande y de Tasajera. Que compensa de manera social a la comunidad de Pueblo Viejo, de Tasajera. Es un proyecto clave donde se van a reubicar a más de 600 familias. Se les va a mejorar su calidad de vida en unas mejores viviendas, pero también se va a generar empleo de manera directa e indirecta. Aquí se están beneficiando más de 2.000 personas. Cuando esté listo este proyecto, beneficiará, según las autoridades, a más de 2 millones de personas que usan diariamente esta calzada para el turismo y el comercio. Muy buenas tardes. Un procedimiento ordinario como una limpieza dental, más conocida como profilaxis, está levantando la alerta en medio de los médicos veterinarios especialistas. Y hoy en Las Mascotas de Alejandra les vamos a contar por qué algo tan común puede poner en riesgo la vida de nuestros perros y gatos cuando no se hace con los protocolos adecuados. Bienvenidos. Lo que parecía solo un procedimiento de rutina, una limpieza dental, terminó en una tragedia. Ay, Chiqui para nosotros era todo, Aleja. Él era nuestro hijo,
nuestro hermano, él era el que mandaba en esta casa. La limpieza dental, comúnmente mal llamada profilaxis, es un procedimiento que busca prevenir enfermedades en la boca de perros y gatos a través del retiro del sarro, de los cálculos y otras acumulaciones. Pero cuando ya los pacientes, sea perrito o gato, ya tienen una enfermedad periodontal importante, ya no deberíamos hacer referencia a profilaxis, sino ya deberíamos hablar de tratamiento periodontal. Y lamentablemente estos tratamientos no siempre se realizan de la forma adecuada. Fue justamente el caso de Chiqui, a quien le realizaron un procedimiento periodontal sin anestesia, solo bajo una sedación que prometía ser más segura para él por una condición de base que desde los 3 meses detectaron en este pequeño. Los veterinarios siempre nos decían, él no se puede anestesiar, él no va a aguantar una anestesia por esa condición médica que él tiene. Yo empiezo a buscar de todo. Y había un perfil en específico de una persona que me salía mucha publicidad. Influencers mostrando casos de éxito con ella, una persona que lo hacía sin anestesia, ella era una sedación, que lo hacía cómodo en tu casa, que no tenía riesgos. Y bajo el efecto de unas gotas sedantes, a Chiqui le extrajeron no 1, ni 2, ni 3, sino 7 piezas dentales. Y después de unos minutos de terminar esta intervención casera, le escupe una de las piezas dentales que no habían sido retiradas. Ella me dijo que eso era normal. Pero todo estaba lejos de ser normal, comenzando por la misma sedación. Esas sedaciones muchas veces lo que hacen es simplemente disminuir la respuesta que ellos pueden dar a los estímulos, pero ellos están sintiendo, tú le estás haciendo algo, le estás produciendo dolor, pero él simplemente no puede reaccionar a ese dolor. Y como consecuencia natural, horas después la situación se complicó tanto que esta familia salió corriendo a una clínica veterinaria de urgencia donde tuvieron que anestesiar a Chiqui para examinarlo correctamente. El miedo que yo tenía, que tocó hacerlo de todos modos, sacar su radiografía y mirar cuál era el manejo. Y ahí el médico me muestra que Chiqui no tenía una, sino 2 fracturas en ambos lados de su mandíbula. Por eso los especialistas recomiendan que este tipo de procedimientos se realicen bajo anestesia general. La diferencia entre nosotros los humanos y los pacientes veterinarios es que voluntariamente los humanos decidimos quedarnos quietos cuando nos van a hacer un procedimiento dental. Es que sin anestesia y en un quirófano, los riesgos pueden ser muy graves. Con el equipo de ultrasonido pueden no solo quemar la encía, sino quemar el diente por dentro. Las fracturas de mandíbula, lesiones en la lengua también, perforaciones de la boca hacia la nariz, perforaciones en los ojos por movimientos involuntarios o movimientos repentinos de los pacientes, que puede generar un riesgo de muerte en el momento de la profilaxis sin anestesia, pero también algo muy importante es que puede generar la muerte de ese paciente, pero un tiempo después. Lo que nos explicaba el veterinario es que a raíz de las fracturas se pueden generar microcoágulos que viajan hacia las vías respiratorias. Eso es posiblemente una de las causas de por qué él tuvo un paro respiratorio que terminó en un paro cardíaco que acabó su vida. O sea, al principio del tiempo esa profilaxis. Exactamente. Por eso este capítulo, por eso la voz experta de este veterinario, por eso el testimonio de Valentina y de su familia. Si no lo hago, pueden haber más chiquis y eso es algo que como familia no queremos. Y el mensaje es claro. Busquen la calidad de los profesionales tal cual como lo harían con ustedes o con sus familiares. El marketing que tenemos ahorita en las redes sociales es muy fuerte, pero no se dejen caer. Hay personas inescrupulosas que lo que quieren es vender y sin tener los conocimientos, entonces lo mejor es tener la mejor asesoría de médicos veterinarios, porque sabemos que esta persona es no veterinaria. Informarse y consultar con profesionales reales y capacitados marca la diferencia entre un procedimiento seguro y una consecuencia irreversible. Gracias por continuar con nosotros. En las últimas horas se celebró la primera gala de UNICEF en Colombia con el apoyo de Caracol Televisión y otras empresas aliadas. El objetivo es recaudar fondos para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones en Córdoba. El evento también mostró a través de un documental
cómo la ayuda ha llegado a distintas regiones del país. Ellos fueron los protagonistas de la noche, niños de distintas regiones de Colombia, beneficiarios de programas de atención a la infancia respaldados por UNICEF. Un evento que con el apoyo de Caracol Televisión y otras empresas aliadas tuvo una meta clara: volver la mirada hacia las regiones más afectadas, especialmente el departamento de Córdoba tras las emergencias por inundaciones. Que todos los fondos recaudados esta noche van a ir a apoyar esta emergencia en el norte de Colombia, específicamente en Córdoba y en La Guajira. Entonces, bueno, estamos aquí convocando a la sociedad colombiana a que también vea que donar no solo es como, ay, tengo que dar y no sé qué va a pasar, sino que también donar tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la gastronomía y con la música. Diferentes sectores se unieron bajo un mismo propósito: ayudar. A esta iniciativa se sumó Andrés Cepeda, embajador de buena voluntad de esta entidad. Hay un tema de salubridad importantísimo, delicadísimo. Tenemos que atender a estos niños en salud, en educación, en búsqueda de oportunidades, no solamente simplemente oportunidades de estudio, oportunidades de buscar un futuro, sino de entender que dentro de su condición hay posibilidades dentro del deporte, dentro del arte, para que cultiven sus mentes. Cada uno de estos 4.740 kilómetros de recorrido nos muestran retos y nos llenan también de esperanza. Detrás de estas imágenes hay años de trabajo en territorio. Facilita que la infancia en Colombia crezca como debe ser, con sus derechos. Material que hace parte de un documental de Caracol Televisión, construido a lo largo de varios años y que recoge el recorrido kilómetro a kilómetro de estas acciones en favor de la niñez. Cuando me empiezo a recordar de mi papá, porque me lo quitaron, UNICEF ha sido como ese camino como para estar seguros. Era realmente un documental que venía de todos los años, yo sé por lo menos 4 o 5 años de una alianza muy fuerte con Caracol. Entonces, cada vez que tuvimos más imágenes, quisimos utilizarlo y lo convertimos en un documental. Somos un territorio lleno de esperanza, de sueños, de propósitos y que queremos avanzar. Un recorrido de ayuda que sigue creciendo de la mano de diferentes aliados con el propósito de abrir camino a nuevas oportunidades en Colombia. Bienvenidos a Expedición 4740. Viaje por la infancia. Valentina, feliz tarde. Con esto llegamos al final. Estas fueron las noticias. Ya viene la red. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.